una nueva emisión de TVC 4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Carlos Slim propone elevar la edad de jubilación a 75 años y trabajar 3 días a la semana durante 11 horas para abrir espacio a otras personas. La OMS advierte que el hemisferio norte se encuentra en un momento crítico frente a la pandemia. El presidente renovó por 14 días más las medidas de aislamiento y distanciamiento por coronavirus. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. Son más de 170.000 las personas que actualmente cursan la infección por coronavirus en Argentina. Detienen a Marianito, un tercer sospechoso por el crimen de la beba en Dock Sud. En Misiones, el presidente inauguró obras y destacó la necesidad de proteger la selva tropical. Kicillof anunció que habilitará más actividades en el AMBA si continúa el descenso de casos. Evo Morales expresó su deseo de que nunca más haya un Luis Almagro en la OEA. Se cumplen 82 años del día en que Alfonsina Storni finalizó su vida entregándose al mar. 27 de octubre del 2010. Muere Néstor Kirchner. El multimillonario mexicano Carlos Slim hizo unas controversiales propuestas para evitar la quiebra de los países por la pandemia del coronavirus, que obligó a muchos gobiernos a establecer restricciones y confinamientos para disminuir los contagios. Entre sus propuestas presentadas en el 19 Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, propuso que se eleve la edad de jubilación a 75 años y que se debería trabajar 3 días a la semana durante 11 horas para abrir espacio a otras personas. En las redes sociales nos hicieron esperar las reacciones a la propuesta de Slim, especialmente la de elevar los años para la jubilación de los trabajadores, que sería un aumento de por lo menos 10 años en muchos países. La esperanza de vida en México, su país, es de 76 años. Trabajar hasta morir, escribió un usuario de Twitter. En Argentina, agreguemos, es un poco más de 74 años la esperanza de vida al nacer que tenemos los argentinos. Slim coincide con la lógica del Fondo Monetario Internacional en que el problema de la seguridad social es que la gente vive demasiado y proponer aumentar la edad es ajustar el sistema previsional para no pagar jubilaciones, ya que los muertos no cobran o se mueren muy pronto y cobran poco. Agradecemos a RT en español el informe que compartimos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el hemisferio norte se encuentra en un momento crítico frente a la pandemia de coronavirus, con demasiados países registrando un crecimiento exponencial de casos. We are at a critical juncture in this pandemic, particularly in the Northern Hemisphere. The next few months are going to be very tough, and some countries are on a dangerous track. Too many countries are seeing an exponential increase in cases, and that's now leading to hospitals and ICU running close or above capacity, and we're still only in October. We urge leaders to take immediate action to prevent further unnecessary deaths, essential health services from collapsing, and schools shutting again. As I said it in February, and I'm repeating it today, this is not a drill. There are incredible stories of hope and resilience of people and businesses responding creatively to the outbreak, and we need to share this widely. Governments need to carry out the basic steps of speaking to people who are infected with the virus and their contacts and giving them specific instructions on what to do next. If governments are able to hone their contact tracing systems and focus on isolating all cases and quarantining contacts,
then mandatory stay-at-home orders for everyone can be avoided. We have seen many times from around the world that it's never too late for leaders to act and turn the outbreak around. El presidente Alberto Fernández anunció desde la provincia de Misiones la renovación de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus por 14 días más y dijo que decidió concentrar el esfuerzo en 8 provincias que acumulan el 55% de los contagios de todo el país. 8 provincias donde se concentra el 55% de los contagios que tiene el país. Estoy hablando de Santa Fe, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, de Neuquén, de Río Negro y de Tucumán. Nosotros sentimos que estamos como estabilizándonos en una meseta de 15.000 casos diarios. Y lo que vemos es que el interior del país ha diseminado el virus más allá de las ciudades. El virus no está ya solo en las ciudades, sino está también en pequeños pueblos. Y es razonable que así ocurra mientras el tránsito de personas sigue ocurriendo y mientras el tráfico de vehículos sigue ocurriendo. Entonces, ayer decidí concentrar el esfuerzo en esas 8 provincias, porque esas 8 provincias, más el área metropolitana de Buenos Aires, que registra 8 semanas consecutivas de caídas de contagios, tienen la gran proporción de los contagios del país. Además de los contagios, en muchos lugares de estas provincias, lo que notamos es eso que llamamos nosotros estrés en la atención médica. Es decir, hospitales que se colman, terapistas que se cansan, y debemos garantizar, como hemos garantizado hasta el día de hoy, que todos tengan la atención médica que necesitan. Vamos a seguir en las mismas condiciones en esas provincias y vamos a seguir en las mismas condiciones en el área metropolitana de Buenos Aires, en donde, a pesar de que hay una baja clara, todavía no estamos en condiciones de decir que podemos quedarnos tranquilos, porque hay un número de contagios importantes. Si uno los compara con 8 semanas atrás, es la mitad de los contagios que habían, pero sigue siendo un número importante de contagios. El rebrote que se está viviendo en Europa es una prueba contundente de cómo el virus está lejos de haberse ido. Damos paso al informe sobre COVID-19 en Argentina y en el mundo. Argentina, cifras actualizadas. Total de casos confirmados, 1.102.301. Total de fallecidos, 29.301. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 11.712. Pacientes recuperados, 909.586. Pacientes activos, 163.414. Fuente del Ministerio de Salud, último informe oficial. En el mundo, total de casos confirmados, 43.421.687. Total de fallecidos, 1.158.321. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 377.259. Pacientes recuperados, 29.120.099. Fuente, la Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. Última información oficial. El Ministerio de Salud informó que al 23 de octubre se registró un promedio diario de 14.941 casos de coronavirus en los últimos 7 días y que son 173.839 las personas que se encuentran cursando actualmente la enfermedad en Argentina, un 16,5%
de los casos confirmados totales. Son 16.325 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 33,2% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, el 66,8% con residencia en las provincias de nuestro país. 1.053.650 son los casos confirmados totales que tenemos en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 14.941 casos. La tasa de incidencia, 2.322 casos cada 100.000 habitantes. 27.957 personas fallecidas en la Argentina por coronavirus, con una tasa de letalidad del 2,7% y una tasa de mortalidad específica de 616 personas por cada millón de habitantes. Con respecto a las personas que se encuentran como casos confirmados, internados en unidad de terapia intensiva, tenemos 4.611 casos, de los cuales el 33,8% se encuentran en la provincia de Buenos Aires, el 30,4% en Córdoba y el 4,8% en Santa Fe. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patologías COVID y no COVID en la República Argentina es del 64,3%. La provincia de Neuquén posee un porcentaje ocupacional de camas de terapia del 97%, en Río Negro 95%, en Tucumán 82% y en Mendoza la ocupación de camas críticas es del 80%. Los recuperados, el buen dato, son 851.854, representan el 80,8% de los casos confirmados a nivel nacional y en la jornada de ayer fueron otorgadas 11.334 altas. Los casos activos actualmente en el país son 173.839 y representan un 16,5% de los casos confirmados. Un joven de 28 años, apodado Marianito, sindicado como uno de los líderes de los grupos que se enfrentaron a los tiros en un hecho que terminó con la muerte de un balazo de una beba de 5 meses que estaba en brazos de su madre. Se convirtió en las últimas horas en el tercer detenido por el crimen ocurrido en Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda. El presidente Alberto Fernández visitó la provincia de Misiones, donde inauguró obras junto al gobernador Oscar Herrera Aguad. Destacó la necesidad de garantizar los pulmones del mundo, que son los reservorios de bosques y selvas que abundan en la zona, y resaltó la importancia de proteger la selva tropical. Misiones es una provincia extraordinaria, realmente, maravillosa provincia donde si hay algo de lo que uno puede disfrutar, más allá de sus bellezas naturales, sus saltos de agua, sus cataratas, las condiciones de su gente, siempre tan afectuosa, siempre tan cariñosa, siempre tan reconocida y tan amable y tan generosa con uno. Y el mundo necesita hoy como nunca garantizar los pulmones del mundo, que son esos reservorios de bosques, de selvas, que acá en tierra misionera abundan y mucho. Le contaba al gobernador cuando sobrevolábamos camino a un lugar lindísimo que conocí, que se llama Capiobí, donde pudimos poner en marcha un hospital de atención primaria que cuenta con la última tecnología en una zona donde hacía falta que eso exista. Los que vivimos en grandes ciudades y vemos cómo nuestro clima se contamina por el uso de los hidrocarburos y por la quema permanente de los combustibles fósiles, tenemos que dar gracias a Dios que exista Misiones y que exista esa selva tropical, y tenemos que cuidarla mucho para que limpie y oxigene todo lo que contamina el uso de los hidrocarburos. La preservación de la selva, de los bosques, de los montes, es central para que el mundo empiece a mejorar. Vamos a trabajar rápidamente para ver cuánto en nuestra gestión podemos aportar para que Iguazú esté más cerca, porque todo lo que extendamos esa ruta
va a hacer que podamos llegar mejor y más rápido a Iguazú. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que si continúa la baja de contagios en la zona metropolitana del conurbano, se habilitarán a partir de noviembre la apertura de locales en centros comerciales y la actividad deportiva al aire libre, mientras que en el interior provincial continuará el sistema de fases que rige para la autorización de actividades. La situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires continúa con la misma dinámica. Por un lado, en la región del AMBA, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano. Lo que observamos es que por 7 semanas consecutivas se han ido reduciendo los casos que detectamos. Por 7 semanas consecutivas. En la última semana de agosto tuvimos en promedio diario 5.300 casos. En promedio 5.300 casos por día. Esta última semana estamos en 2.800 casos promedio por día. Con respecto al AMBA, un descenso lento, paulatino, sistemático de los casos y de la ocupación también de nuestro sistema sanitario. En el interior de la provincia de Buenos Aires, yo acabo de hablar de 35 distritos. ¿Qué pasa con los otros 100? En el interior, tomado como un todo, hemos visto una tendencia contrapuesta, el crecimiento de los casos. De alguna manera refleja lo que Alberto hoy decía que está ocurriendo en el país. Mientras bajábamos un 47% en los casos que se dan en el Gran Buenos Aires, en el interior, en el mismo periodo, los casos pasaron de 500 a 1.400, casi se triplicaron. Obviamente está creciendo rápido, pero se más que compensa con la caída que tenemos en el AMBA. Para el interior seguimos con el sistema de fases. Para la zona del Gran Buenos Aires sí siguen cayendo los casos porque este ha sido siempre el criterio que hemos aplicado. Sí mejora la situación epidemiológica, estamos en condiciones, con precaución, de manera gradual, de manera intermitente, porque en caso de retroceder la situación sanitaria tendremos que retroceder también con las aperturas. En 15 distritos que ya estaban en condición de riesgo bajo, ya se han establecido actividades presenciales en 338 escuelas. Y a partir del 10 de noviembre, distritos que ya están en riesgo bajo y en los que estamos preparándonos, vamos a incorporar 357 escuelas más. En total, 25 distritos de los 135 con riesgo bajo están recuperando algún grado de presencialidad. Las actividades culturales, donde hubo algunas novedades por reuniones que mantuvimos con el sector, se van a permitir los espectáculos al aire libre, también con limitaciones, pero en algunas salas donde haya condiciones, y se va a estudiar sala por sala, de ventilación, de posibilidad de distanciamiento, siempre manteniendo el tapa nariz y boca al interior de esas salas, se va, y con limitaciones de aforo, de cantidad de asistentes, se va a poder también llevar adelante algunas de las actividades culturales y algunos de los espectáculos. El expresidente boliviano Evo Morales expresó su deseo de que nunca más haya un Luis Almagro en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en referencia al secretario general de la entidad, que el año pasado afirmó que hubo fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia, lo que desató una insurrección que acabó con un golpe de Estado. Estoy convencido que Lucho Arce es el presidente que el país necesita para retomar la senda democrática y empezar a resolver la crisis política, económica, social, sanitaria que vive nuestra querida Bolivia. El falso
fraude que armó a través de un informe emitido por la Organización de Estados Americanos, OEA. El informe fue respaldado por su secretario general, Luis Almagro, y por el jefe de esa misión electoral, el ex canciller de Costa Rica, Manuel González. 8 informes, investigaciones de diversas instituciones y organismos internacionales demostraron con análisis técnico que dicho informe estaba plagado de inconsistencias técnicas, errores metodológicas, manipulación de datos y de tergiversación de los mismos. El informe de la OEA, el que sustentó la maquinaria del golpe de Estado, no demostraba que hubiera existido fraude alguno. Ayer se conoció un nuevo análisis que evidencia una vez más la ilegitimidad del informe y la irresponsable conducta de Luis Almagro. CELAC demuestra el criminal comportamiento de Luis Almagro, que no solo contribuyó a socavar la libre soberanía del pueblo boliviano, sino que también causó un daño irreparable a la legitimidad de las misiones internacionales de observación electoral, cruciales para garantizar la limpieza de los procesos. Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Si no lo hace, solicito a los Estados miembros de la OEA que inicien al amparo de los artículos 116 de la Carta de la OEA los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general, justamente para defender a América Latina y el Caribe, que nunca más hayan como Luis Almagro en su equipo. No es toda la OEA. Y si ahora no sentamos la mano, aparecer otros Luis Almagros que no respeten la voluntad democrática de un pueblo. En la madrugada del 25 de octubre de 1938, Alfonsín Storni se suicidó, entregando su cuerpo y su vida al mar. Días antes de su muerte, había enviado a la nación su último poema, Me voy a dormir, que decía: si él me llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina fue una introductora de renovaciones en el teatro argentino, injustamente desvalorizada por su época, por el hecho de ser mujer y de sus ideas feministas, más que por sus dotes de dramaturga que siempre estuvieron en primera línea. Hace 10 años, un día como hoy, 27 de octubre, falleció Néstor Kirchner, abogado, militante de la Federación Universitaria para la Revolución Nacional, exiliado interno en Santa Cruz, intendente de Río Gallegos, gobernador de la provincia de Santa Cruz. Néstor Kirchner había asumido la presidencia de la Nación en uno de los peores momentos de la historia y avalado solo por el 22% de los votantes. Tenía por delante el desafío de sacar al país de la depresión económica, el vacío político, una difícil renegociación de la deuda externa y restaurar las relaciones con la comunidad internacional. Y lo hizo en un momento, en un punto de inflexión, donde Argentina había estado a punto de ser intervenida por los organismos multilaterales de crédito. Néstor, rechazando de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad, aseguró que había concluido en Argentina un modo de hacer política y de gestionar, y propuso recordar los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos, inmigrantes y pioneros de nuestra generación,
que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Aquel enérgico militante de la juventud peronista de los 70 jamás olvidó sus convicciones y supo mantener hasta el final de sus días los mismos ideales y la intensidad de su compromiso político y social que caracterizaron tanto su militancia juvenil como su gestión como intendente, gobernador, presidente de la Nación y secretario general de la UNASUR. Y lo más importante, recuperó la mística y el entusiasmo para hacer la mejor política de nuestros jóvenes argentinos, esos jóvenes que estaban cayendo en el descreimiento y volvieron a recuperar la esperanza y la fe con la fuerza y el empuje de quien hoy recordamos, Néstor Carlos Kirchner. Hoy, la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda y que nos contagie. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. Por caso, el gobierno británico asumió restricciones más duras y por 6 meses para frenar al coronavirus. Uruguay acaba de anunciar que cerrará sus fronteras durante la temporada estival. Francia ha declarado el estado de emergencia y toque de queda, similar camino que toma España. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una nueva enfermedad y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión de COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.